es la palabra unión. La palabra unión no significa estar bajo del mismo techo, es estar bajo del mismo propósito, que es algo a veces mucho más difícil, pero el coronavirus nos enseñó varias cosas. Esa es una de las cosas que nos enseñó. Aquí también en el Facebook pueden hacer preguntas, voy a tratar de responder sobre cualquier tema, cualquier cosa. Clarito 100% dicen, ok, vamos a ver si el mensaje también va a ser así como escuchan. Entonces, está muy bien. Ok, saludos y bendiciones aquí en Ecuador, Estados Unidos, todos los lugares. Estamos unidos bajo el propósito de ahora contra un enemigo en común, como todos sabemos, contra el coronavirus, pero también contra el enemigo en común que tenemos, que es hambre, que es enfermedades, que es todos los problemas, necesidades, que debemos de ver cómo podemos juntarnos para traer más y más bendición al mundo, porque para eso estamos aquí. Y eso es el mensaje que creo todos los años, en toda la historia, desde siempre y para siempre, va a ser vigente. Porque la humanidad no se puede unir alrededor de una religión nada más, porque hay diferentes religiones. Y no alrededor de una nación, porque hay diferentes naciones, pero alrededor de un propósito que está en común, entonces es posible unirse. Y ese es el mensaje que ya sabemos, no voy a hablar de eso hoy. Como ya sabemos que en el diluvio Noé vivió en el arca un año completo, con el león, con los tigres y con los corderos, con los murciélagos, no sé si había ahí, pero con todo lo que había en ese momento, y vivieron en paz, tanto los mosquitos como las abejas, y todos vivieron en paz. ¿Por qué? Porque tenían un enemigo en común afuera, que era el diluvio, y sabían que si algo va a pasar, entonces van a tener que morirse en el diluvio. Entonces tenían que tener paz adentro por el enemigo en común que tenían afuera. Y hoy en día también tenemos un enemigo en común que es el coronavirus en todo el mundo. Creo que nunca en la historia tuvimos algo juntos, que toda la humanidad siente a la vez lo mismo. Había enfermedades, guerras, todo, pero no era en todo el mundo en el mismo momento, y con las redes sociales que tenemos, no era eh, así de alguna manera un mundo unido alrededor de la misma cosa, y que todos podemos saber, escuchar, entender con las mismas, los mismos problemas que tenemos. Y de alguna manera tenemos también que ver qué va a pasar en el mundo después de todo eso, a dónde va a llegar el mundo y qué va a pasar. Pero quiero hablarles de un tema así que estamos pasando estos días, y también con algunos mensajes interesantes, y depende también las preguntas de ustedes. Vamos a ver, saludos a todos los que se juntaron, tanto en Zoom y en Facebook, después en otros redes. Bueno, hay una historia muy, muy famosa. Todo el mundo lo conoce, pero voy a empezar con esto. Tal vez uno no conoce, pero más de todo porque llega directo al tema que quiero analizar hoy. Había una persona que estaba en el mar antes del coronavirus y de repente se empieza a ahogar. El Salvador, que está afuera, lo ve, entonces corre con él y le dice: mira, te voy a salvar. Y el otro le dice: no, tranquilo, papito lindo, pero yo tengo fe en Dios, Dios me va a salvar, así que váyate. Bueno, media hora después, y pasa ahí una lancha de pescadores y lo ven caja. Entonces le dice: venga, te vamos a salvar. No, yo tengo un Dios grande, Él me va a salvar. Bueno, de repente pasa moto así de agua y le dice: mira, te voy a salvar. No, mi Dios, yo tengo fe, Dios me va a salvar. Y así pasa aquí, pasa. Llega un helicóptero cuando él está en sus últimas y le dice: no, Dios me va a salvar. Bueno, llega el momento y el tipo muere, se ahoga, sube, llega con Dios y empieza a reclamar y le dice: Dios, yo tenía fe en ti y no me salvaste, ¿cómo así? Y Dios le contesta: Señor, yo te mandé El Salvador, te mandé lancha de pescadores, te mandé moto, te mandé helicóptero,
y no subiste. ¿Qué más podía hacer para salvarte? Y esa es una historia muy famosa, pero el mensaje de eso es muy fuerte. Dios da, pero si nosotros no agarramos, no podemos reclamar a ninguno. No podemos reclamar porque debemos de utilizar lo que Dios nos mandó. Parte de eso es el ego de pensar cómo podemos solucionar. Uno va a decir, no, yo voy a cualquier lado y Dios me va a salvar, coronavirus, no coronavirus, yo tengo fe en Dios. Es tonto, no es creyente, porque parte de salir de la enfermedad es tener fe, es tener oración, es estudiar tal vez, pero es también tener las distancias importantes que hay que hacer. Yo ya llevo casi 3 semanas sin salir de la casa. Sí, no se puede. Entonces, tengo fe en Dios, pero también debemos de cuidar con la mente que Dios nos dio de no ir a buscar los problemas y decir después, pero Dios, yo tenía fe en ti. O más de esto, esta semana ya terminamos Pesaj en Israel. Salimos de Egipto, gracias a Dios. Todos. Ustedes también. Egipto representa esclavitud, representa cosas negativas, maldiciones. Todas esas cosas que hoy en día a veces lo tenemos también. Esclavitud no quiere decir la esclavitud vieja nada más. La esclavitud puede ser también uno que o al su celular o a su lo que sea. Todo es esclavitud, todas las adicciones. Chocolate también puede ser adicción. Cualquier cosa se puede tomar con medida. Entonces, salimos de Egipto. Salimos de Egipto y ahora tenemos una cuenta que se llama el Sfirat HaOmer, cuenta de 49 días que contamos para llegar a la fiesta de Shavuot, que recibimos la Torah en Monte Sinai. Ahora, siempre preguntan, ¿y hay pruebas que pasó esto o no hay pruebas que pasó eso en el Monte Sinai? Bueno, tengo un video en YouTube que explica eso muy bien con algunas lógicas, pero también entender que está basada en millones de personas que vieron un suceso, que otras religiones también están basadas en esto. Y todo lo que sabemos, pero no es el tema que quiero analizar hoy, sino el tema, la cuenta del hombre. Uno le dijo a su amigo, mira, mi negocio es como la cuenta del hombre. Dijo, ¿qué tiene que ver esto? Dijo, es que yo cuento y no veo nada. No. Entonces aquí vamos a ver diferentes puntos interesantes de la cuenta del hombre que tiene que enseñarnos hoy y por qué está conectada la fiesta de Pesach con la fiesta de Shavuot en esos 49 días. Primero, para que sepan, no es una cuenta regresiva, es una cuenta que cada día contamos un día más. Hoy ya contamos 10 días del hombre, mañana vamos a contar 11, 12 y después así. No contamos cuánto falta, sino cuánto tenemos. Entonces también es un punto de analizar, porque aquí estamos viendo qué cualidades conseguimos. Entonces, según la Cábala, aquí habla de 7 por 7. Voy a analizar un poco después este número. Y son 7 cualidades de los sefirot bajos que que nosotros tenemos conexión con esto, para llegar al 50, que es Malhut, el reinado, la última sefirá, y por eso cada día es al cuadrado, entonces 7 por 7, para llegar al día 50. Y cada día se trabaja sobre una cualidad, se estudia también algo que se llama Pirkei Avot, que es parte de la Torah oral. También tengo en YouTube 15 videos sobre todo este libro de Pirkei Avot, y estoy en escribir un libro también sobre eso, ya en parte del trabajo, depende también si va a haber muchos aviones, entonces voy a tener más tiempo para escribir, pero por el momento pueden ver también esos videos, hay bastante que estudiar, aprender y tener para esos días que podemos contar, y no nomás contar, sino alcanzar diferentes niveles. Parte de eso también el mensaje, justo hoy, hace 6 años estuve en Bolivia, por alguna razón también fui con un amigo aprovechando que estuvimos ahí al Salar de Uyuni y llegamos demasiado rápido ahí, sin preparación, la altura era 20 bajo cero y estuvimos en punto de morir, la verdad, en punto de morir. El cabo se congeló en la mitad, quedamos ahí toda la noche con este frío. Era horrible, horrible, y al final nos salvamos, gracias a Dios. Pero aprendí este mensaje de Sfirat HaOmer en mi propia carne, que no se cuenta en un segundo.
no se va de la salida de Egipto de esclavo a recibir la palabra de Dios en un segundo. Debes prepararte y prepararte día tras día en procesos. Como siempre hablo, la evolución de la ética. Todo fue en procesos. La Torah, la Biblia nunca nos exige hacer las cosas de una forma rápida, sino todo va, así como Dios creó el mundo, no en un instante, sino en etapas diferentes. Y el sol sale y no, boom, está en la mitad del mundo, sino en procesos. El niño nace y empieza a gatear, a caminar hasta que crece. Y así todo el mundo funciona a través de procesos. Entonces aprendí que también cuando subes una montaña, cuando cualquier cosa se necesita preparación, y es parte de la preparación de Sfirat HaOmer, saber prepararse para recibir la Torah. Salimos de las cosas negativas, muy bueno, pero ahora vamos a llegar a las cosas positivas, y para todo esto tenemos que tener el mensaje de la escalera de Jacob. Era un sueño, pero para nosotros es una realidad. ¿Quieres subir al cielo? Primero, las piernas abajo en la tierra. Ser realista. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? No puedes prometer cualquier cosa y al final no haces nada. Puro tilín, nada de paletas, como dice en Colombia. No sé si hay alguien que nos ve en Colombia. Aquí hay preguntas. También dice, ¿cómo está en YouTube? Está Rabino Yosef Gaon, así como en la página, igual. ¿Ok? Entonces había uno que se cayó de un piso 50 y dijo, Dios, si me vas a salvar de eso, voy a dar todo mi dinero para de acá, voy a estudiar todo el día, oraciones, bla, bla, bla. De repente pasa ahí un camión de colchones y él se cae encima de eso y se salva. Dice, Dios, perdóname, cuando estoy nervioso hablo muchas tonterías. Entonces hay gente que promete muchas cosas, pero no hacen al final nada, no cumplen ni cumpleaños. Entonces nosotros tenemos que saber las cosas, hacerlo a través de procesos y entender cómo hacerlo. Pero entrando a la obligación de contar el Omer, es muy interesante que tenemos esa obligación, aparece en la Biblia 2 veces. Una vez en Levítico y uno en el 5º libro, aparece que hay que contar después de Shabbat, empezar 7 semanas completas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el tiempo del templo, ¿ok? Entonces estaban sacrificando un sacrificio especial en Tetzain Nisan, un día después del primer día de Pesach, ¿ok? Y se llamaba el Korban HaOmer, que era, Omer era la parte del trigo que se trajeron para el Cohen, era un sacrificio especial de ese trigo y de todo lo que trajeron, y tenían, ¿cómo se llama esto en español? Seoá, a ver si hay alguien que sabe cómo se llama Seoá en español. Tenía esa palabra. Entonces, trajeron cebada, sí. Cebada me acordé, vi. En Pesach sacrificaron trigo y en Shavuot era cebada. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre esto? Entonces, en Pesach sacrificaron cebada y en Shavuot sacrificaron trigo. ¿Cuál era la diferencia? Cebada es más comida de animal y cuando salimos de esclavitud trajimos algo más animal, es decir, salir de las cosas negativas. Y en Shavuot, que ya recibimos toda la palabra de Dios, ya se puede avanzar a un sacrificio mejor. Pero no nada más esto, hay también algo muy interesante. En Pesach tenía que ser matzah, obligatoriamente, algo sin levadura, algo que no crece, que no se infla, algo así, delgado. Y en Shavuot tenía que traer hametz. Hametz es inflado. ¿Cuál es la diferencia? La matzah significa humildad, sin aire. La comida está delgada. Y Shavuot era inflado. ¿Por qué? Hay que tener humildad y orgullo a la vez. ¿Cómo puede ser humildad y orgullo a la vez? Entonces la humildad es reconocer que el otro también tiene puntos especiales y reconocer que cada uno de nosotros tiene esos puntos especiales. Y orgullo positivo es reconocer mi potencial, mi fuerza,
también para desarrollar. La gente que no tiene autoestima no pueden llegar a ningún lado. Por eso, para salir del esclavo, humildad. Está saliendo apenas de las cosas negativas, tenga humildad. Pero para salir de las cosas positivas, para llegar a las cosas positivas y alcanzar niveles, debemos tener también orgullo positivo. Quiere decir, confiar en nuestra alma. Había un rabino también que dijo que parte de la obligación de creer en Dios es creer en tu alma, que es parte de Dios, que es importantísimo. Si no, uno no cree en eso, entonces no puede llegar a ningún lado de esto. Entonces, la cuenta del Omer comenzaba en una obligación cuando trajeron un sacrificio especial para hablar del trigo y de la comida nueva después de Pesach, y de ahí podían ya comer. Entonces, ahí empezó el punto, pero de ahí se siguió la costumbre de contar hasta Shavuot, hasta el día que recibió la Torah. Son 49 días, ya explicamos el punto místico, pero ahora también hay otro punto, creo, súper importante. En la época del Segundo Templo, había una discusión tremenda entre los saduceos y fariseos. ¿Cuándo se empieza a contar esa cuenta? Que al final de esa cuenta llega la fiesta de Shavuot. Entonces, ¿cuándo empieza? Los saduceos dijeron, está escrito después de Shabbat. ¿Qué quiere decir? El día domingo. Entonces, el día domingo, después de Pesach, se empieza a contar. Y los fariseos dijeron, los sabios de Israel del Talmud, dijeron, no, Yom Tov también se considera Shabbat. Entonces, un día después de Pesach, del primer día, ya empieza a contar. La diferencia es tremenda, porque al final llega Shavuot, la fiesta, según los saduceos, siempre sale en un domingo, y según los sabios del Talmud, salen diferentes días. Cada año depende de cuándo empezó Pesach, y sale una diferencia. También los etíopes tienen una diferencia, porque ellos opinaron otra cosa después de Pesach totalmente. Pero bueno, sin entrar tanto en todo esto, ¿cuál era la raíz de la discusión entre los saduceos y los sabios del Talmud? Muy interesante. Los saduceos dicen, vamos a empezar a contar desde el primer día que se cayó la maná del cielo, que era domingo. ¿Ok? Entonces empezamos a contar el domingo. Los sabios del Talmud dicen, también tiene que ver con la maná que Dios bajó, pero no vamos a contar según el primer día que se cayó, sino según el último día que se cayó. ¿Cuál era el último día que se cayó? Después de Pesach, en 16 de Nisan. Porque eso está escrito en el libro de Yoshua, cuando entraron a Israel, dice que ya se acabó la maná y ahí empezaron a comer. Aquí hay algo, vamos a pensar juntos, algo muy bonito. Esa discusión parece de fechas, de cosas y eso, pero no, hay un concepto que nos puede cambiar la vida totalmente. Para mí es parte principal de la teología judía dentro de ese concepto justo. La bajada de la maná significaba lo que Dios da. Y el día último que se bajó la maná y el pueblo tenía que trabajar en la tierra para conseguir la comida, significa el trabajo humano. Los saduceos dijeron, lo que Dios da hay que recibir sin discutir, sin nada. Entonces, por eso ellos tenían fe nada más en la Torah escrita. Nosotros no podemos interpretar lo que está escrito. Entonces, nada más lo que está escrito hay que cumplir. Ellos son más estrictos en muchas cosas. Los saduceos, por ejemplo, ellos comieron en Shabbat frío porque está escrito. Ellos no tenían luz en la casa en Shabbat. Los sabios del Talmud interpretaron la Torah de una forma que se podía hacer esas cosas. Entonces, al ser muy estricto, ellos perdieron porque querían hacer nada más esto. Entonces, en esta forma, los saduceos dicen, vamos a empezar para llegar a Shavuot, para conectar la fiesta de salir de Egipto, llegar a recibir la palabra de Dios, es nada más conexión con lo que Dios da. Y ese el humano tiene que recibirlo. Así. Y los sabios del Talmud dijeron, no, nosotros tenemos que contar del último día que se cayó, quiere decir del primer día del trabajo humano, para simbolizar la importancia del trabajo humano dentro de ese mundo, que Dios cree en él, que parte de nosotros creemos en Dios, pero la grandeza aquí que Dios cree en nosotros. Y por eso tenemos que contar del primer día que el trabajo humano empezó. Por eso ellos tenían la Torah oral y por eso ellos dijeron, Dios da, es buenísimo,
pero que nosotros hagamos es importantísimo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Una discusión sencilla parece aquí que es una discusión mucho más allá de nada más cuando se empieza esto, sino que tenemos que pensar, nada más recibir de lo que Dios da, lo bueno y lo malo, o tratar de mejorar lo malo y tener más cosas buenas. ¿Hasta qué punto el humano tiene la importancia de intervenir dentro de lo que Dios da? Y ustedes ya conocen siempre lo que digo, que hay que ser Moisés, si no Noé. Noé recibió el diluvio porque dijo, si Dios da algo malo, entonces hay que hacer lo que Dios dijo. Y eso está escrito, que él hizo lo que Dios dijo. Pero es el culpable del diluvio, según la Biblia. Pero Moisés, que siempre discutía en contra de lo que dijo Dios, hasta que le dijo, Dios, si tú quieres eliminar el pueblo de Israel, elimíname a mí, bórrame de tu libro. Empezó a hablar en contra de Dios y Dios le gustó. Dios dijo, ese me gusta. Sos el más fiel que tenía, porque Dios no avisa las cosas para que nosotros aceptemos la maldad. No somos budistas, con todo el respeto, que tienen la manera de aceptar la maldad. Nosotros no aceptamos la maldad, nosotros estamos en contra de la maldad para cambiarlo. Alguien no puede decir, hay coronavirus, ni modo. No, ni modo, vamos a ver todo lo posible para pelear contra eso, para mejorar el mundo. Eso es lo que el profeta Jonás nos enseñó también, y por eso lo leemos el día de Kipur, el día del perdón, el día más importante. El día más importante que tenemos en el judaísmo, leemos sobre Jonás, que Dios le dijo, vaya a decirle la profecía que se va a destruir el mundo, la ciudad. Y él no quería participar en esa desgracia, pero Dios le dijo, váyate para que ellos cambien y se cambie el decreto. Esa es la grandeza de Jonás. Y él logró que la gente cambiaron la profecía mala y al final no se destruyó. Ese es el profeta exitoso según el judaísmo, que logra cambiar la profecía. No es la tragedia griega que Edipo tenía que matar a su papá porque dijo así la profecía y eso es lo que tenía que pasar. No, se puede cambiar. Todo se puede cambiar y esa es la grandeza que tenemos en la mano. Ese nos da bastante fuerza en lo que tenemos. Y eso sale de la discusión de Sfirat HaOmer, la cuenta del Homer. Según los saduceos, no se puede intervenir nunca, sino siempre nada más recibir. Los sabios del Talmud dijeron, no, aquí vamos a contar, empezar a contar el Homer y a recordar el término, el día último de la bajada de la maná, para recordar el día primero que tenía el pueblo de trabajar, hacer las cosas por sus propias manos. Ustedes piensan que era una discusión del segundo templo de hace casi 2000 años. No. Era una discusión que siguió y sigue hasta el día de hoy. Parte de esa discusión tiene que ver mucho con esos días. Estamos ya esta semana, vamos a recordar el día del Holocausto. Y después vamos también a tener el Día de Israel, vamos a tener algo en vivo con el cantor principal de Israel y diferentes personajes del mundo. Todos están invitados, va a ser virtual, pero vamos a estar juntos en eso. Pero también en el tiempo del sionismo, del principio del sionismo en el siglo XVIII, había rabinos que dijeron, hay que comprar tierras, hay que mover la gente, hay que empezar a hacer, hasta que llegó Herzl y todo, para traer la salvación y regresar a Israel, el retorno de Israel. Y había otros que dijeron, no, de ninguna forma. La salvación de Dios llega desde arriba. Nosotros no podemos intervenir, hay que esperar. Esa era una discusión muy fuerte. Muy fuerte. Gracias a Dios que estamos aquí en Israel, logramos a regresar, porque también el humano tenía que hacer su parte. Porque sin esto Dios no comienza. Dios empieza cuando nosotros empezamos. Si nosotros no empezamos, Dios no sigue. Entonces, por eso es importantísimo despertar. En la parte mística lo llaman en arameo Itaruta de Letata o Itaruta de Leela. Itaruta de Letata es despertamiento de abajo. Itaruta de Leela es despertamiento de arriba. ¿Qué es diferencia? Cuando salimos de Egipto en Pesach, era desde arriba. Dios sacó al pueblo de Israel, Dios hizo los milagros, plagas, partidas del mar, todo, Dios, bajada de maná, todo. Y el pueblo de Israel recibe. Pero es nada más el comienzo. Después entramos a Israel y teníamos que luchar y trabajar y todo. Y eso es la parte que tenemos que hacer. Por eso, para conectar la fiesta de Pesach, que es salir de la esclavitud y entrar a recibir la palabra de Dios y entrar a la tierra prometida, recordamos esa parte. La parte que Dios hace, siempre y cuando el humano comienza y hace todo lo posible por sus fuerzas
Dios le da y le ayuda. Ayuda que Dios te ayudará. Pero si no empiezas, Dios no empieza. Y ese es un mensaje bastante fuerte porque dijo el rey David, Dios es tu sombra. ¿Qué quiere decir sombra? Es tú empiezas, tú haces, él hace. Dios no perdonó a la humanidad hasta que cuando el José perdonó a sus hermanos por primera vez en el mundo, Dios después perdonó a su pueblo en el becerro de oro. Eso así funciona en todo el mundo y esa es la parte importante de conectar Pesach y Shavuot, esas dos fiestas a través de ese concepto. No recordar nada más cuando Dios empezó a bajar la maná, sino recordar cuando Él terminó de bajar y nosotros empezamos a trabajar. Eso es la primera parte y ese me acuerdo de una historia que había una chica que se comprometió con un joven religioso y él llega, ella lo trae a la casa de sus papás y él llega. Bueno, el papá de repente le pregunta, oh, oye, ¿y en qué trabajas? Dijo, yo no trabajo, Dios me va a ayudar. Bueno, ¿y cómo vas a comprar casa y eso? Dijo, Dios me va a ayudar. ¿Y cómo vas a mantener a la familia, a tu esposa, a los hijos, a esto, al otro? Le pregunta el suegro. Entonces él dice, tranquilo que Dios me ayuda. Y así, todo, Dios me ayuda. Bueno, él se va y después la chica le pregunta a su papá, ¿cómo te pareció mi comprometido? Dijo, entonces dice, mira, no tiene dinero, no tiene trabajo, no tiene nada, pero lo bueno de él, que él piensa que yo soy Dios. Entonces hay gente así, pero en verdad tenemos que trabajar, como dijo el rey David, y guía capeja quitujel asheja betu. Tienes que tener el trabajo y comer de tu esfuerzo y así vas a tener bien. En la Biblia está escrito, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Si trabajas, 6 días Dios te va a dar también bendición en tu descanso, pero si no trabajas, si no hay un equilibrio entre el esfuerzo humano y la bendición divina, entonces no hay, la bendición divina tiene que caer encima de un esfuerzo. Como había un tipo 40 años rezó en el muro de los lamentos para ganar lotería. Y no, hasta que los ángeles le dijeron, Dios, si a 40 años todos los días viene a ganar lotería, dale lotería. Y Dios le dice, yo quería darle, pero ni fue a comprar el boleto, ¿cómo le puedo dar? Es decir, la bendición tiene que tener un recipiente para poder recibir. Entonces, esa es la primera parte de esto. Quería poner un video de una canción para mientras y después seguir con esto. Un segundo. Esa es una de las cosas que debemos de saber. Un segundo. Y creo que es algo bastante importante cuando llegamos a hablar del hombre. Voy a ver si alguien preguntó alguna cosa. Lo puede hacer cambiar. Hay una diferencia entre optimismo y esperanza. Optimismo, hay gente que son optimistas, que creen que va a estar bien, pero creer que va a estar bien no es suficiente, hay que también traer el bien, que no es menos de hacerlo. Es decir, es muy bonito tener fe, que todo va a estar bien, pero hay que también traer el bien, hacerlo para poder traerlo. Bueno, vamos a ver un segundo. Voy a ponerle una canción interesante que cantamos en Guatemala hace mucho tiempo, pero siempre viene el tema. Estamos casi en días muy importantes que normalmente en Israel se festeja esos días con muchísima gente, pero no se puede por el coronavirus. Hay que tener bastante cuidado. Y todo el mundo se ha cambiado, todo el mundo se cambió, pero la pregunta no es nada más por qué llegó el coronavirus, sino también tenemos que saber qué podemos hacer eh, para eliminar el problema, pero más de todo para usar esto para mejorar el mundo mucho más. Le voy a poner aquí un video como estamos esta semana antes del día del Holocausto.
Entonces quiero que vean este video que es importante. רגע לפני כן במכונה שתקבלו מאיתנו ללא התחייבות. אבל לפני שזה יקרה, בוודאי יהיו לכם כמה שאלות. למשל... Un segundo. Y ahí le puedo escuchar también cualquier pregunta que quieran hacer. Entonces podemos escuchar. Un segundo. Okay. Conmigo para entender exactamente del tema del holocausto. Yo estoy en mi edificio en Guatemala. Yo viví en un edificio que se llamaba Atrium, ¿sí? Y estoy ahí subiendo al ascensor y de repente una señora tal vez de 80 años, tal vez menos, llega conmigo y me dice, oh, acércate un poco para estar más cerca con la persona. Bueno, la señora me dice, ¿va subiendo o bajando? Porque también había pisos abajo. Entonces yo le digo, subiendo, pero puedes venir y después bajar, es el mismo ascensor. Estaba limpiando el ascensor, le dijeron, no tienes que limpiar el ascensor en cada piso, es el mismo ascensor. ¿Ok? Pero no siempre la gente sabía que es ascensor. ¿Ok? Se recuerdan de la historia, ¿verdad? Ese le conté. ¿No? Había un señor que llega al centro comercial, ahí en Mar Muerto, y su esposa tenía 80 años. Y de repente lo ve por primera vez que entra a una caja. Después baja y sale una joven de 20 años. Dice, ese me gusta, voy a traer a mi señor. Su señora tenía 90 años. Y lo fue y lo trajo. Él hablaba en hebreo. Le dijo a su esposa, entra, a esa habla hebreo, le dice, ¿qué quieres de mí en español? Y dice, ¿y cómo aprendiste español tan rápido también? Entonces la gente no siempre entiende lo que es el ascensor, y no entienden lo que es la vida, y ahora lo vamos a ver. Pero es la última vez que van a reír ahora en lo que voy a contar. Porque es triste. Y resulta, ok, la señora entra al ascensor y me dice, bueno, sos... en la historia. Si es verdad, como dice el rey David, la piedra que rechazamos en su toque,
Ahora lo voy a arreglar. Veo que no tiene audio. Está bien. David Ben Gurión dice que la segunda aliyá que llegaron a Israel, 90% no aguantaron, se regresaron a sus países. Israel en ese momento era desierto, era nada. Ahora, cuando los judíos después del holocausto tratan de venir aquí, se llamaban Amapilim, los que trataron de subir a Israel. Estaba aquí el mandato británico y no le dejó a los judíos entrar. Y hay muchos murieron en el mar, ahogados. Es decir, incluso los que salieron de ahí, que lograron salir después del holocausto, totalmente rotos, totalmente destruidos, y tratan por lo menos de encontrar una casa, en regresar a Israel, tampoco logran. Nada era fácil, nada era fácil. Pero no es lo fácil nada más, es lo que quieres hacer. Si tienes una visión fuerte, incluso de lo peor puedes sacar lo mejor. Lo que le conté y lo quiero que lean ese libro de Viktor Frankl, El humano que busca el sentido, el significado, porque él nos enseña también a las personas hoy en día, porque hoy en día todavía podemos encontrar esa tristeza, hoy en día todavía podemos encontrar esas cosas negativas que pasan en el mundo. Ahora estamos hablando, el mundo no aprendió. En Siria, en otros lugares matan niños, matan personas sin ningún pecado, nada más porque nacieron en un lugar equivocado, entonces lo están matando. Es decir, lamentablemente el mundo sigue un poco con esa oscuridad. Nosotros que estamos aquí muy cómodos, a veces nos quejamos porque un poco más frío, un poco más calor, pero yo caminé en la marcha de la vida en diciembre cuando estaba con nieve, todo, mucho frío, y nosotros teníamos abrigos y todo, y todavía teníamos mucho frío y no podíamos avanzar, y pensar que los judíos estaban ahí caminando sin ropa casi, bajo cero, con nieve, sin comida. Imagínense un día sin comer, una hora sin comer y todos empiezan ¡ah! Y casi matan al ese y comen al guía. Imagínense un día sin tomar. Imagínense un día trabajar duro y no recibir ni un centavo. Imagínense un día no ver la familia. Imagínense un día con dolor, con enfermedades. Un día sin saber qué pasa con tu familia. Pero dejan de imaginar todo esto, porque eso fue en la realidad y no un día. 6 años. 6 años de infierno. Estaba Dios en ese momento tan duro. ¿Sí? No hay respuesta. Pero hay una pregunta peor. ¿Dónde estaba el humano en esa desgracia? Algunos dicen Dios lo causó, algunos dicen el humano lo causó. Pero hay a veces personas que podemos saber y decir y responder esas dos preguntas. Ustedes vieron también parte, hay personas que salvaron, que no eran judíos y salvaron judíos. En El Salvador, por ejemplo, hay una persona que se llamaba Castellano, que era cónsul. Y él salvó entre 40 a 60 mil judíos. Ustedes conocen a Oskar Schindler, salvó 1,200 judíos. A Schulz, 60 mil judíos. Wallenberg y otros que sí se salvaron judíos, que dentro de la época de la oscuridad podíamos siempre ver una luz, una raya de luz de esperanza. Unas personas que podemos decir, ellos son el humano que necesitamos. Y Dios está con esas personas. Pero la oscuridad que vimos, hay algo que no se entiende. Hay algo que no podemos nunca entender. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo el mundo no respondió? 6 años, no es un día. No estamos hablando hace 3,000 años, estamos hablando hace poco tiempo. Hay mucha gente sobreviviente que viven con nosotros hoy en día. Y que cuentan las historias. Yo escuché varias veces esas historias tristes. De hecho, en el Museo del Holocausto, que en Guatemala, que le conté, no sé si todos escucharon, de un cura, se llama Patrick Delvoye de Francia, que él estaba andando haciendo una investigación en la ex Unión Soviética y encontró que más de 1 millón de judíos murieron por balas en la época del Holocausto. Una bala por un judío, no más. No hay que gastar más. Y él encontró ese 1 millón que murieron
Y él estaba caminando en esos lugares. Yo estuve con él en varias ocasiones también hace poco en Washington. Y siempre él me dice esto. Yo camino en esos lugares y escucho a Dios preguntándome lo que preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y dijo: yo no quiero que mi Dios me pregunte eso. Yo quiero responder. Yo no soy judío, me dice, pero los judíos son mis hermanos. Y los judíos también dicen: ustedes no son judíos, o nosotros no somos cristianos, o nosotros no somos musulmanes, pero somos hermanos. Eso es lo que tenemos cuando estamos en este lugar tan triste. Lo que tenemos que decir: bueno, la tristeza es algo grave, la oscuridad es algo que podemos... en contra de odio y discriminación. Nada más el último mes estuve en tal vez unos 7 o 8 en diferentes lugares del mundo, de esos congresos que hablan en contra del odio, pero no dicen qué hacer. Entonces, hablar en contra de odio es muy fácil, porque estoy hablando en contra del odio, pero ¿qué haces con eso? Pero escuchen una historia verídica que pasó hace poco, ¿ok? Miren hasta qué punto tenemos que agarrar este mensaje. Había un joven, ¿sí? Hace unos años, y él quería hacer algo bueno en su vida. Entonces fue a hacer unos exámenes de si él puede ser donante de la médula, ¿cómo se llama eso? ¿Sí? La médula ósea. Entonces él hizo el examen. Bueno, hay muchos que hacen los exámenes. Y un día lo llaman, le dicen: mira, puedes salvar una vida, venga aquí al hospital, que hay un joven que el único que es compatible sos tú, puedes salvar tu vida. Venga a salvar su vida. Listo, para eso llegué, para eso hice. Él va al hospital, empieza a hacer los exámenes necesarios, empieza a hacer todo lo que es, y le dicen el nombre del joven, lo ve al joven. Bueno, regresa a la casa porque todavía no era el proceso. Regresa a la casa y le dice a su papá que va a salvar un joven. Y el papá, contento, feliz, le dice: qué bueno que vas a salvar un joven. Entonces de repente le dice el papá: ¿y cuál es el nombre? Y él le dice el nombre. Y el papá se levanta y dice: no lo puedes hacer. Y el hijo le pregunta: papá, pero me dijiste que qué bueno, que dice el Talmud, que si salva a una persona es como si fuera salvando un mundo entero. Entonces, ¿por qué no? Hijo, no vas a salvar a este joven. Pero papá, ¿por qué? Hijo, no me hables más de ese tema. No lo vas a salvar. Entonces el joven fue a hablar con sus rabinos para ver qué puede hacer. Entonces los rabinos se fueron a hablar con el papá, le dicen: mira, ¿qué pasó? Señores, yo no quiero hablar más de ese tema. No, mi hijo no va a salvar a ese. Y si va a salvar, no tiene a dónde regresar. Aquí no. No va a ser mi hijo más. Bueno, los rabinos le dicen: ¿sabe qué? No va a hacerlo. Pero dinos, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de no hacerlo? ¿Cuál es el tema? Dijo: porque este joven, ese apellido, es el hijo de un señor que era judío, pero era capo. Ayudó a los nazis. Y él mismo, una vez, llega con 2 nazis, 2 soldados, a los campos donde estuvimos nosotros. Y entran al cuarto, empiezan a buscar por todos lados, hasta que encontraron un lugar donde escondimos a mi hijo pequeño. Lo agarra y se va. Escuchamos 2 disparos y de ahí nunca más volví a ver a mi hijo perdido. Entonces, ¿cómo mi hijo va a salvar al hijo de ese maldito? No va a pasar. Bueno, esa es una razón, ¿verdad? ¿Qué ustedes dirían? Yo tampoco. Tampoco, ¿verdad? Tiene toda la razón. Escuchen el final de la historia, que tal vez puede ser un comienzo para muchos. Los rabinos van con ese tipo y le preguntan: ¿es verdad que fuiste capo, que ayudaste a los nazis, que esa época, que esto, que el otro? Y dice: es verdad. Yo estuve con ellos. Es verdad la historia, yo fui a buscar al hijo. Es verdad los 2 disparos, es verdad todo. Sí. Pero hay un detalle nada más, un detalle pequeño. Los nazis querían matar a todo ese grupo que estaba ahí por esconder al niño. Y yo le dije que me den el placer a mí, que yo lo voy a matar.
y agarré 2 soldados, encontré al niño, los 2 disparos fueron para los 2 soldados, agarré al hijo, me escapé, y este que está en el hospital no es mi hijo, es de él, y por eso son los únicos compatibles que hay. Es decir, ustedes pueden decir, bueno, ¿cuál es la enseñanza de eso? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Ah? Que no hay que juzgar. Pero no nada más que no hay que juzgar. No nada más que no hay que juzgar. Miren, si uno juzga, hasta puede perder a su propio hijo, a su propia persona, a su propia alma. Es decir, aquí no es nada más juzgar. Aquí es entender que hay muchas cosas que no entendemos. Muchas cosas que no entendemos. Y eso es lo que tenemos que saber. Lamentablemente, no hay mucho que hablar y explicar todo lo que vimos. 6 millones de judíos, 1,5 millones de niños que fueron asesinados, no hay mucho que explicar. Ahora le voy a dar la pregunta nada más. Hay cosas que se puede ver, meter y tratar de entender que hay cosas que no entendemos. Pero más de todo, un llamado a nosotros para la responsabilidad. Cuando le dije a ustedes que queremos hacer algo juntos, que queremos formar algún proyecto juntos, lo vamos a hacer. Y todos tienen que ser parte de esto. Porque no venimos nada más a pasear y a disfrutar y a comer. Venimos a algo más, a un propósito que nos une. Y mientras más grande va a ser ese propósito, más pequeñas van a ser las diferencias, las discusiones, los problemas. Ese lo siempre tenemos que tener en presente. La gente puede tener diferencias de religiones, políticas, naciones, lo que sea. Ustedes, había un letrero ahí al principio que entramos, una frase conocida. Dice, al principio llegaron por los comunistas y no dije nada porque no fui comunista. Después llegaron por los socialistas, pero no dije nada porque yo no fui socialista. Llegaron por los judíos y no dije nada porque no fui judío. Y después llegaron por mí y nadie quedó para protegerme. Es decir, el tema aquí no es judíos, no judíos, religión, no religión. Aquí es tema humanidad. Aquí es tema que esto, estar de acuerdo, que no hay que estar de acuerdo con esto nunca. Es decir, eso es algo que no hay explicación. Es algo tan oscuro, que la única forma es responder con luz. Estamos en descanso cuando logramos a recuperar el descanso y la luz, porque es la única forma en contra de la oscuridad. Yo sé que Hitler quedó al poder cabal con un grupo de que tenían ya ese odio contra el pueblo judío, pues. No solo contra el pueblo judío, sino contra el pueblo polaco también, según los polacos también fueron. Sí, si quiero hacerlo corto para no dejarlos aquí todo el día, nada más te voy a decir algo pequeño. Ustedes saben que en 1914 empezó la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Por un asesinado. ¿Sí? Un asesinado del heredero de la corona austrohúngaro. Y ese hace comenzar la Primera Guerra Mundial, 11 millones de muertos. Termina en 1918. ¿Y cómo termina? Con unos acuerdos que Alemania tiene que pagar bastante dinero, ¿verdad? Y todos los acuerdos que tenían que pagar. Esto hace que transforma esos acuerdos en crisis económica, hay mucho desempleo. Ese desempleo trae mucha amargura de la gente. Esa amargura, la misma, trae un terreno listo para Hitler cuando llega. La gente no le importa judío o no judíos, ahora esto, el otro. Lo que importa es salir de esa amargura. El desempleo era terrible, todo era terrible. Hitler llega y de repente en unos años tiene millones de personas a su favor. Entonces logra el poder a través de esto. Y cuando llega con el odio, la gente ya no le importa. Van atrás de todos, atrás de... ya se olvidaron de qué están huyendo, pero van atrás. Y como ciegos, no ven, no entienden lo que están haciendo. Yo hace poco estuve en la casa de Garibaldi en Argentina, donde encontraron a Eichmann. Lo juzgaron aquí en Israel. Era terrible ver testigos que no pueden seguir hablando por todo esto. Ahora mira que todo esto, estamos hablando más en total de 60 millones de muertos. ¿Por qué? Por un asesinado. Para mí, ¿sabe qué me muestra eso? El valor de una sola acción. El efecto de la mariposa en nuestras acciones. Preguntarías a esta persona, ¿tú piensas que por matar a una persona vas a causar 60 millones de muertos? Tú hubieras dicho, no, jamás.
Pero ese es el problema, que no valoramos las acciones para mal o para bien. Ahora, eso no termina en el Holocausto. Hay un artículo de un periodista español no judío que él escribe quién realmente murió en Auschwitz. Y dice no los judíos. Porque los judíos, se murieron algunos, 6 millones, pero se levantaron y tienen un país muy próspero, un país de luz, un país que aporta al mundo. Los judíos no murieron ahí. Lo que murió ahí es Europa. Ellos, los europeos, porque hoy el día el radicalismo se está comiendo a los países en Francia, en Bélgica, en Londres, en muchos lugares que uno va y visita. El radicalismo lo está comiendo demográficamente y tantas cosas que pasaron en Europa últimamente de terror. Israel está más o menos protegida del terror. Es decir, ustedes están aquí tranquilos, pero no saben que cada día logran frenar y evitar ataques terroristas y problemas, cualquier cosa, cada día. En un mes, más de 70, 80 veces ataques que logran frenar y evitar. Porque Israel más o menos tiene protegido sus fronteras y todo. Todavía falta un poco, pero está cada vez más protegidos. Por eso no escuchamos. No es porque ellos se volvieron muy buenos y nos quieren dar dulces. Es que aquí Israel logra a controlar con la ayuda de Dios, como dijo el rey David. Si no está la guardia del mundo, Dios, entonces tampoco sirven los demás. Pero Europa no están listos para eso. Hay un video en español, lo pueden ver en internet, de un periodista israelí que se ve como árabe y va a Bélgica y a otros lugares y empieza a hablar con los árabes. Hay un lugar que se llama Sharia Bélgica. Es una institución, una mezquita que está tratando de imponer las leyes de la Sharia, que es la ley musulmana, en Europa. Y dice, todo lo que ven aquí, le dice, va a ser nuestro. Así le dice. Entonces él va con ese video y va al alcalde de Antwerpen y le dice, mira, te está diciendo que tienen aquí cápsulas de terror durmiendo y él lo puede activar en un segundo y volver todo eso un infierno. No, ¿por qué no lo frenan? ¿Por qué no lo agarran? ¿Y qué le contesta el alcalde? Es que aquí tenemos libertad de expresión. Ese es el problema. Entonces cuando el periodista español dice quién murió realmente ahí, no fueron los judíos que se levantaron de las cenizas y volvieron mucho más. Esto se murió. Y todo eso todavía por aquel asesinado. Es decir, puedes imaginar el valor de una acción. Entonces alguien me pregunta, ¿y si vas a hacer un Walmart gratis para la gente pobre en Guatemala y vas a poder dar unas camisas y uno sé, ¿qué cambiaste en el mundo? La peor pregunta del mundo. Porque si un asesino puede causar más de 60 millones de muertos y consecuencias hasta el día de hoy, y esa oscuridad, entonces una acción de luz pequeña puede hacer mucho más de lo que puedes pensar. Nada más le voy a contar, no quiero terminar porque también quiero escuchar al pastor David, pero nada más una cosa pequeña para que entiendan hasta qué punto de la acción está trayendo esto. Hace 3 años estoy en Guatemala, quería viajar a San Pedro de la Laguna porque había vacaciones y mi familia estaba en Israel, yo me quedé solo. Entonces le dije al rabino que está en San Pedro de la Laguna, que hay un lugar muy lindo ahí, que vienen más de 200 mochileros a la semana, ¿ok? Porque Guatemala es un lugar muy lindo, tenemos naturaleza. Muchos guatemaltecos no aprecian, pero Guatemala para mí, y después de estar en más de 100 países del mundo, afirmo que Guatemala es uno de los países más lindos que conocí en mi vida. ¿Ok? No lo digo para que aplauden, lo digo de verdad. No hay viaje que hago fuera a América Latina sin incluir a Guatemala. Y le digo de gente que viene de Israel después del ejército, Guatemala es uno de los mejores lugares para visitar y para disfrutar de todo lo que ofrece Guatemala, tanto historia, naturaleza y todo lo que hay. Guatemala es una bendición de Dios. Hay unos que dicen corredor seco y no saben que en corredor seco hay más agua que en toda Israel. No lo están aprovechando de la mejor manera. Aquí el pastor David lo puede hablar mejor porque es el presidente también de los ex becarios de Israel, que son miles, y conoce más esos temas, ¿sí? Pero Guatemala está bendecida. Amén. Mucho más bendecida de lo que pueden imaginar. ¿Ok? Entonces yo voy a San Pedro de la Laguna y le aviso al rabino que voy. Y él me dice, perfecto. En la mitad del camino me llama, me dice, ¿vas? Y dije, estoy en camino, espérate, no se extrañe mucho. Me dice, no, te llamé no para te extraño ni para nada, pero te llamé para otra cosa. Es que un israelí se cayó de la moto con su novia y le está saliendo sangre de las orejas. Y lo mandé a Sololá. Vaya a buscarlos ahí
y ellos no hablan ni una palabra en español. Ayúdalos. Bueno, ¿en qué hospital? No sé, no tengo comunicación con ellos. Tienen un teléfono israelí sin wifi. Entonces, vaya a buscarlos. Bueno, yo ¿a dónde voy a buscar ahora en Sololá? Empecé a buscar aquí, allá y no encuentro. De repente, llego a un lugar y lo encuentro por entrar. Ya el joven está acostado, en camilla, ¿ok? Y la verdad se veía muy mal, hinchado, con sangre por todos lados, muy mal. Entonces le empiezo a hablar ahí al doctor y tenía que sacar una radiografía, lo sacó al revés y no quería sacar otra vez. Y mira, la situación era ahí muy mal. Es decir, toda la higiene, todo lo que podía pasar ahí. Entonces llamo a un doctor que se llamaba Emilio Michan en Guatemala, que trabaja en centro médico, y le cuento el estado del joven. Y me dice, si en 3-4 horas no viene aquí, se muere. Entonces le digo al hospital, mándenme una ambulancia, pagamos lo que hay, pero dan una ambulancia. No, eso hay que tramitar 24 horas de anticipación. Ay, señores, yo soy rabino, pero no profeta. Yo no sabía que iba a pasar esto. No, que no. Llamo aquí, allá, en fin, encontramos un helicóptero, pero sin piloto porque estaba casi por llover, ningún piloto quería venir. Encontramos al final un piloto que dijo voy a... pero no puede aterrizar en Sololá, nada más en Panajachel. Bueno, dame una ambulancia, nada más en Panajachel. No, bueno, lo meto en mi carro. Después le muestro la foto, se van a quedar sorprendidos de la cosa, pero lo tenía que robar del hospital porque tampoco lo querían dejar soltar. Pero bueno, lo saco, lo meto en mi carro, todo con sangre, todo esto, y tráfico y no sé qué, de arriba para abajo, de abajo para arriba, y llego a Panajachel y veo el helicóptero ahí. En el hotel Atitlán no nos querían dejar porque también hay, y aterrizó ahí el carro casi encima del carro porque no había casi espacio ahí, y de ahí para acá lo llevamos al hospital, pero hasta que llegó no lo lograron despertar, lo metieron ventilación y no sé qué, pero no se logró despertar. De ahí me llaman de Estados Unidos, parte de que vivió ahí, conectados con una organización que se llama ZAC especial para traerlo a Estados Unidos porque ahí no sabemos qué. Y lo trataron, lo mandaron a Estados Unidos y todo. Quédense un segundo con esa historia. Yo sigo con un chat con el director de ZACA Internacional, de todas las acciones de ellos. Ellos están trabajando en más de 50 países del mundo, reconocidos por Naciones Unidas, capacitan al ejército de Rusia, Estados Unidos y otros. Entonces yo conocí a ZACA porque todos conocen ZACA, no hay ni uno que no conoce. Entonces de aquí para allá le digo, señores, ¿por qué ustedes no vienen a abrir aquí algo en Guatemala? Programamos una visita a Guatemala y con la Iglesia Casa de Dios construimos un campo donde se pueden entrenar el primer grupo y trajimos a los capacitadores especiales en español. Bueno, llegó un grupo completo con el fundador, con el rabino, y empezamos a formar el primer grupo de voluntarios en Guatemala. Ese grupo, después de meses después, cuando pasa la tragedia del volcán del fuego, los primeros que van a salvar son ese grupo, que están parte de los bomberos, parte de policía, de diferentes lugares. La idea es unirse alrededor de un solo propósito, porque acá hay voluntarios árabes, judíos, beduistas, budeístas, lo que quieran, católicos, hombres, mujeres, todos. Porque el dolor no hace diferencia, el amor tampoco tiene que hacerlo. Y eso es lo que hay que juntar. Entonces empezamos a trabajar mucho de esto y vimos otras necesidades, y de ahí llegaron las casas de la Nueva Jerusalén, y de ahí llegaron alimentos y medicamentos, y de ahí otros países, y estamos trabajando en muchos países con muchísimas cosas. Y hace poco me llama ese joven, me dice, hola, ¿cómo estás, Rabino? Bien, ¿quién habla? Moisés. ¿Quién es? Ese joven que cayó de la moto, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo voy a olvidar? ¿Cómo está él? No, está hablando contigo. ¿Y cómo estás? Excelente, muy bien. Me voy a casar. Ay, ¿por qué? No. Me dice, quiero invitarte a la boda. Porque me salvaste la vida. Entonces yo le digo, ¿tú piensas que yo te salvé la vida? Al revés, tú no sabes qué vida salvaste tú y cuántas cosas causaste tú. Cuántos beneficios trajiste dentro de tu tragedia, dentro de tu oscuridad. Eso jamás puedes imaginar lo que hoy es la coalición humanitaria que se levantó por cayó. Una caída que se puede transformar en una bendición. No aplauden, porque ustedes lo tienen que hacer también, tienen que ser parte de esto. Ese no es
una responsabilidad de una persona. Como dijo Jacob cuando se peleó con el ángel, no te voy a soltar hasta que me bendigas. ¿Qué quiere decir? Cada uno cuando se cae, cuando tiene una pelea, no importa con quién, tiene que decirle a su dificultad, a su adversidad, no te voy a soltar hasta que me saques una bendición de esto. Cada dificultad trae una bendición, cada contracción trae un nacimiento, por eso la palabra crisis es la misma palabra en hebreo de nacimiento mashber, porque cada cosa, cada oscuridad trae luz. Nosotros tenemos que traer la luz, nosotros tenemos que hacerlo, y ese es el mensaje más grande de eso. No dejar este museo, ¡ay, pasó esto! Sí, ¡ay, pasó esto! Pero tenemos que decir, bueno, ¿y qué podemos hacer para que no vuelva a pasar en ningún lugar del mundo? Nosotros somos la respuesta. Recuerden, podía cambiar el mundo hasta el día de hoy. ¿Cuántas cosas buenas pueden salir de una acción buena de ustedes? Para mí, esa es la bendición más grande de tener a ustedes como grupo aquí. Pastor David, ya casi lo... Bueno, vamos así. ¿Están escuchando? Creo que sí. Si no escuchan, entonces pueden decirme ahí. Espero que sí, voy a ver. También si hay preguntas, si hay respuestas, entonces con muchísimo gusto. Era un video, que lo extraño mucho, de un tiempo atrás, unos 2 meses atrás, de un grupo de líderes que llegó de Guatemala y del Salvador. Y fuimos a visitar el Museo del Holocausto, porque estamos también esta semana, vamos a recordar el Día del Holocausto. Y recordamos este día, pero más de todo recordamos que el Holocausto también nos da un mensaje muy fuerte, como hablé antes, la fuerza del humano en este mundo para mal o para bien. Es decir, no ser como los saduceos que dijeron, esperamos nada más a la maná que baje y ahí contamos el hombre. No, como los sabios del Talmud que dijeron, esperamos que se deja de caer la maná y empieza el trabajo humano, y es la conexión que tenemos entre Pesach y Shavuot con la cuenta del Homer. Ese era el primer mensaje también de antes, y con eso conecté a este video. Pero quiero pasar un mensaje un poco diferente, pero al final lo vamos a conectar esos mensajes juntos. Así que también cualquier pregunta o cualquier cosa puedo tratar de responder. Todos los lapsos de tiempos que tenemos, es decir, mes, de año, todo eso tiene que ver con, tiene una conexión cosmológica, es decir, el Sol, cómo gira, el planeta, y de acuerdo a eso tenemos mes, tenemos día, tenemos año. Pero hay algo que no tiene ninguna conexión cosmológica, que es la semana. 7 días de la semana. ¿Por qué 7 días? Antes dijeron 7 planetas y cosas y esto, pero en realidad, ¿por qué? Y en la realidad, eso depende, ese ya empezó y está inculcado dentro de la naturaleza humana desde el primer humano, que Dios creó en 6 días y el séptimo descansó, y de ahí todo el mundo, hasta lo que yo sepa, en cualquier lugar del mundo, la semana tiene 7 días. No encontramos semana con 8 días, con 6 días. Y así el número 7 es un número, vamos a ver un poco los números, y después vamos a ver que más importante que los números, importante el mensaje que está atrás de los números y que tenemos que aplicarlo, porque sin aplicarlo, entonces no tiene ningún sentido nada más hablar de números, como hablamos del mensaje del 2 y 3. El número 6 representa algo completo material. En el mundo tenemos 6 lados, es decir, 4 lados cardinales arriba y abajo. ¿Ok? Entonces, todo lo que es 6, siempre 6 días de la semana sin el día sábado, siempre representa la parte material. El séptimo es el día espiritual, pero más de todo hay algo que se llama fractal. Fractal es algo que repite en las cosas pequeñas como en las cosas grandes, que es lo que podemos ver, pero más de todo
El séptimo es lo que da sentido también a los 6. Es el alma que está dentro de la materia. Es el séptimo, ¿ok? El séptimo también podemos ver, hay libro con muchas hojas, pero hay significado del libro. Hay la parte material del libro y hay el significado. En cualquier cosa tiene la parte material, su dimensión de 6, de número 6, y tenemos el 7 que está encima de todo esto. ¿Ok? Entonces, ese de alguna manera podemos entender, tenemos 7 cielos según la Cábala, tenemos 7 patriarcas en total, tenemos el séptimo día, es decir, que es Shabbat, que ya sabemos, el séptimo mes es el mes de Tishrei, el mes que más fiestas tiene, 7 días de luto, 7 días de alegría en boda, 7 vueltas con los tefilín. El pueblo de Israel está dentro de 70 naciones, son descendientes de los 70 almas que bajaron a Egipto. Ellos festejan, el pueblo de Israel, 70 días en total, 52 Shabbat en el año y 18 días festivos. ¿Ok? La Torah fue entregada a través de los 70 ancianos del Sanedrín, tiene 70 lados de interpretación de explicar la Torah, ¿ok? Y lo tradujeron a 70 idiomas al principio y lo escribieron a 70 piedras cuando el pueblo de Israel llegaron a Jerusalén para construir el templo que tenía 70 columnas, y en la fiesta de Sukkot sacrificaron 70 vacas, ¿ok? Para pedir la paz de 70 naciones. La Torah también, la Biblia está construida mucho con el número 7. Lo podemos ver como, por ejemplo, al principio tenemos los 7 días, 7 veces aparece ahí la palabra cielo, 7 veces la palabra agua, 35 veces la palabra Elohim, que es también de 7, multiplicaciones de 7, 21 de tierra, también 7 veces bueno, 7 veces pollo, 7 veces el animal, 14 veces que son 2 veces 7, la palabra día, y 8 es la combinación de 6 y 7, la combinación de la parte material y la parte espiritual, también 6 y 7 da 13, 13 da amor y todo lo que queremos entender, equilibrio entre la parte material y la parte espiritual, disfrutar de las cosas materiales, pero no olvidar del significado, comer, disfrutar, pero no olvidar del pobre. Todo eso da una conexión importantísima que tenemos que aplicar. Un lado extremo, mucho material, llega a Egipto, adicciones. Un lado demasiado espiritual, llega a fanatismo. En esa lectura también esta semana leímos sobre los hijos de Aarón. La Torah repite 4 veces ese suceso de los hijos de Aarón para cuidarnos del fanatismo. No hay que ser demasiado para acá, demasiado para allá, y ese es complicado. Si quieren también una cuenta interesante, el tabernáculo fue construido, armado en el año calendario judío 2449 años, ¿ok? Del calendario judío. Ahora, y era como leímos esta semana, el día 30 de Adar, que es el día 178 del año. Cuando vemos la raíz cuadrada del número 6, ¿ok? Si ustedes sacan raíz del número 6, le va a salir 2.4494897. Increíble, miren algo interesante. Como cada parte representa, como dijo Nachmanides, cada día de la creación, un milenio, 1000 años, ¿ok? Entonces, los principios de la raíz de 6 es 2449, ese es el año de la construcción del tabernáculo. Todo sale del mismo número. Ahora, ¿cuánto sale ahí? Quedó 4897, ¿ok? Por los 365 días del año nos da 178, que es el día 30 de Adar, que fue construido el templo, y se queda ahí 7405, ¿ok? Que es las horas. Por 24 horas nos da 17, es la hora 5:40, que era justo la hora de la puesta del sol, el día 30 de Adar de 2449 del calendario judío, ¿ok? Justo del número 6 vemos algo increíble, vemos el año, el mes, el día, la hora y los minutos que fue construido el templo, ¿ok? 2449 años
178 días, que es el día 30 de Adar, a la hora 5:40, que es la hora de la puesta del sol, cuando justo terminaron de armar el tabernáculo. Increíble, todo eso sale de la raíz de un número de 6. ¿Qué quiere aprender? ¿Qué nos quiere enseñar esto del tabernáculo? El tabernáculo fue, en la salida de Egipto, a llegar a Israel, una conexión de la parte material aquí abajo y la parte espiritual de Dios. Dios quiere que nos haga, que hagamos una casa para Él. No, Él no necesita casa, sino que hagamos un trabajo desde aquí de la tierra con la parte material para tener la presencia de Dios, como expliqué al principio del video. Para tener la bendición de Dios hay que tener recipiente aquí. Si uno no hace recipiente aquí, no ayuda a la gente, no hace bondad, no va haciendo su trabajo, su esfuerzo material, entonces la bendición espiritual tampoco va a llegar. Es una conexión con un equilibrio. Por eso debemos de entender el tabernáculo, que era también parte del mensaje, no que nosotros creemos en Dios, sino al revés, que Dios cree en nosotros, y por eso nos pide que nosotros hagamos, que nosotros tenemos que hacer. Seguimos. La conexión entre la parte espiritual y la parte material también se conecta con el tiempo. El tiempo tiene dos formas de medir. La primera forma, el primer tiempo, es el tiempo redondo que regresa, ¿ok? Semana, mes, año, siempre regresa, como dijo Nietzsche, porque dijo que la historia se regresa cada cierto tiempo como un círculo, y podemos, según él exageró un poco, ¿sí? Él llegó que pueden ser las mismas cosas que repiten con las mismas personas después, no como reencarnación, que es otro tema que no voy a hablar ahora, porque el judaísmo hay algunos que están a favor, hay algunos que están en contra, como Oficial Gaon, Shimshon Rafael Hirsch, y otros algunos que están en contra de esa idea de la reencarnación de almas, pero la parte Cábala está totalmente a favor de eso, y justo estamos en el tiempo que murieron los 24,000 alumnos de Rabbi Akiva, y que era de alguna manera, según la Cábala, los 24,000 que murieron en la epidemia, el tiempo de la Biblia, con Zimri Ben Salú, y ellos eran los 24 que murieron en Shem. En fin, hay una cuenta de reencarnación, pero sin entrar a eso, él dice que hay cosas que se regresan, ¿ok? Parece también alguna filosofía hindú que habla también de una repetición que existe, pero sin entrar tanto en eso, el tiempo está construido de un tiempo círculo, ¿sí? Que repite, que regresa, como dije, semana, otra vez semana, otra vez semana, otra vez mes, otra vez. Son cosas que se repiten, ¿ok? Pero hay tiempo también lineal. El tiempo lineal es un tiempo que va, cada año contamos otro año, cada día otro día, parte de ese calendario que va para adelante y no repite. Es decir, el año 2020 no se va a repetir, o el año 5780 del calendario judío no se va a repetir. ¿Ok? Entonces, hay dos formas. Hay, de alguna manera, si queremos verlo filosóficamente, hay tiempo que repetimos historias y hay parte que nosotros agregamos. En las fiestas judías lo podemos ver. Las fiestas, por ejemplo, primavera, que es Pesach, la cosecha, Shavuot, Asif, Sukkot, las fiestas están también conectados con el tiempo agrícola, ¿okay? De la tierra, también con historia. De alguna manera repetimos la historia de la salida de Egipto, repetimos la historia de la entrada a Israel, de recibir la palabra de Dios, repetimos. Ese hace alusión al tiempo del círculo, al tiempo que repetido, ¿ok? Y hay también en las fiestas el tiempo lineal, que es el tiempo que nosotros agregamos sobre las cosas. Nosotros hacemos sobre esto. De alguna manera podemos verlo en la luz. La luz es partículas o ondas, y la teoría cuántica dice que es los dos, ambos. Como amo, es una superposición, también el tiempo es una superposición del tiempo constantemente. Vivimos el pasado, la historia y todo, recordamos la salida de Egipto y todo, pero también tenemos el tiempo lineal que nosotros agregamos a esto. En la cuenta del Omer tenemos las dos
formas. Tenemos el día que contamos y la semana que contamos. El día nuestro que agregamos y la semana que repite y que regresamos a las cosas que pasaron en esta época. Y también después de Pesach siempre hay dos lecturas que se lee. Una lectura de Parashat Shmini, que es la que leímos esta semana. ¿Qué podemos comer? ¿Qué no podemos comer? En otras palabras, ¿qué podemos meter a la boca y qué no? Y la próxima semana vamos a leer sobre el chisme, que no se puede hablar, que es decir, una semana hablamos de lo que no se puede meter a la boca y la otra semana vamos a leer lo que no se puede sacar de la boca, y los dos hacen conexión con la fiesta de Pesach que viene de la boca, porque todo empezó con la palabra, José con sus hermanos y las palabras malas que hablaban, y de ahí llegó todo lo que pasó en Egipto. Por eso se llama Pesach, que en hebreo también es boca que habla, y nosotros tenemos que saber también cómo conectar la palabra, pero más de todo, para poder salir de Egipto, para poder hablar de la cuenta del Omer y para poder hablar de todo eso, conectamos primero dos sistemas de tiempo, tiempo círculo que repite, tiempo lineal que vive sin repetir, que es one way, que nosotros agregamos cada cosa, entre la parte espiritual, la parte material, entre el 6 y el 7, entre Egipto y Israel, entre lo que Dios da y lo que nosotros hacemos, y esa es parte importante que tenemos que ver del Sfirat HaOmer. Voy a ver si hay alguna pregunta para hablar una cosa más sobre lo que pasó en Sfirat HaOmer y por qué tenemos que estar de alguna manera ahí también. Ustedes me ven con barba, ¿sí? Porque hay una costumbre ahora en esos días no afeitarse y algunas costumbres de luto. ¿Por qué? Ese ahora también voy a explicar. A ver si no funciona bien. Mientras, quería poner un video más. Pero tenemos que saber, para mí, el resumen de esta clase puede ser, un segundo. ¿Qué pasó aquí? Shalom desde Guatemala, por supuesto. Shalom desde California. Bueno, shalom a todos y a todos los que nos ven en cualquier lugar. Entonces, resumiendo, nada más resumiendo la clase de esa parte, hablamos al principio, ¿sí? Un segundo, si escuchan bien. Va aquí la señal. El internet que no funciona de la mejor manera, tal vez por corona o por algo. Bueno, pero resumiendo la parte, sí, espero que sí escuchen bien. Entonces, dijimos que la cuenta del Omer no es como la cuenta que el otro que dijo en su negocio, que yo cuento y no veo nada, sino hay aquí un mensaje primero de subir en pasos, de procesos, de lo que tenemos que saber, cómo aplicar las cosas y cómo hacer las cosas de una forma correcta y no brincar. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, tardaron 40 años en el desierto, no porque no tenían Waze, sino porque tenían que hacer todo el proceso correcto para poder salir de la esclavitud y sacar la esclavitud de ellos, la mente diaspórica, la mente del esclavo, para poder ser la mente de recibir la Torah, la palabra de Dios, es decir, salir de sacrificio animal a un sacrificio de algo humano, salir de la humildad nada más, de la matzá, a un corbán inflado de orgullo, de autoestima. Esa era la primera parte.
¿ok? La segunda también, la discusión entre saduceos y los sabios del Talmud, si contar el hombre desde que se cayó la maná, y quiere decir desde que Dios nos dio, o de que el último día que se bajó la maná y el pueblo empezó a trabajar, el esfuerzo humano y lo que Dios cree en nosotros, el equilibrio entre las dos nos da algo muy importante, ¿ok? Entonces, ese no podemos perderlo. Y ahora le voy a poner una canción pequeña y después terminamos esa transición con un mensaje importante sobre estos días, porque tenemos costumbres de luto en estos días. Okay. Nisa
última parte de la canción es una parte más alegre porque lo hicieron después del 1967, cuando el pueblo de Israel retornó a Jerusalén, no conquistó, porque un pueblo no puede conquistar en su propia tierra, regresó. In 1967, the last part was written that was happy because they came back, not because they reconquered. You can't conquer what's yours. They just came back, and it's the happier part of it. Seguimos con la última parte de esta conferencia, ¿ok? Y todavía pueden también hacer preguntas sobre cualquier tema. En ese tiempo hablamos de la barba y de la época de luto también, aparte de lo que hablamos de los mensajes positivos, que hay que conectar la salida de la esclavitud, conexión con la parte espiritual, recibir la palabra de Dios y lo que es Shavuot, los 49 días que conectan a esas dos fiestas, porque no se puede nada más salir de las cosas negativas sin hacer cosas positivas, no se puede nada más salir de Egipto sin recibir la palabra y el significado, porque una persona libre sin significado no es libre, es esclavo de algo. Algo va a ser, el aburrido es el peor, no es pecado, pero te puede llevar a los pecados más graves del mundo. Por eso es esencial conectar la parte, salir de Egipto con entrar a Israel, y es parte también de la cuenta que estamos llevando los 49 días y los mensajes que hablamos sobre esto. Pero hay un punto más que tiene que ver con la historia. En esos días, en los primeros 33 días de la cuenta, no se afeitan, no se hace bodas en Israel, para algunos es alegre, pero no se hace. ¿Por qué no? Porque cuenta que murieron los 24,000 alumnos de Rabbi Akiva. Estamos hablando después de la destrucción del segundo templo. Rabbi Akiva era uno de los rabinos muy interesantes, que es aparte de esto, hacer una clase sobre este personaje nada más, que era una persona que cuando todos vieron negativo, él siempre vio positivo. Ve el templo destruido, animales caminando ahí, los rabinos llorando, y él se ríe. Y le preguntan, ¿por qué te ríes? Es triste esto lo que vemos. Y él dice, sí, pero si veo la profecía que se cumplió, que dijo que animales van a caminar en lugar del templo, se cumplió. Yo estoy seguro que la otra profecía de Zacarías que dijo que los niños van a jugar y los ancianos van a caminar con tranquilidad, también se va a cumplir. Yo veo una conexión entre las dos profecías. Y si la primera se cumplió, la segunda también se va a cumplir. Y gracias a Dios hoy se cumplió. Lo vemos en Jerusalén, hoy en coronavirus menos, pero vemos en Israel niños jugando en las calles, ancianos con tranquilidad. Lo vemos, lo sentimos, esa profecía cumpliéndose. Pero no es la única historia de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva era un joven ignorante hasta los 40 años, no sabía ni leer ni escribir, parecía un poco Mahoma, no sabía nada, y por amor que vio la chica, la hija de Kala Saúa ahí, él quería casar con ella y ella le dijo, si quieres casar conmigo, ¿ok? Es nada más si te vas a ir a estudiar. Pues si vas a ir a estudiar, entonces, si escuchan o tal vez no escuchan, si vas a ir a estudiar, entonces voy a casar contigo. Bueno, entonces, si escuchan, ¿verdad? Pueden poner, si escuchan y de qué país es, también pueden poner. Bueno, saludos a todos. Entonces él se fue a estudiar. A los 40 años se metió a la escuela para empezar a estudiar y llegó a ser uno de los rabinos más importantes e influyentes en el mundo judío.
más de lo que pueden imaginar, porque él tenía 24,000 alumnos. Cuenta la historia que ellos murieron en esta época, por eso tenemos luto, y después él siguió a transmitir a 5 alumnos valiosos y valientes, porque ¿quién va a estudiar con este rabino que todos sus alumnos murieron? ¿Ok? Pero él sigue, ¿ok? Agarrando 5 alumnos, que esos fueron los rabinos, como Rabbi Shimon Bar Yochai, que también Lag Baomer es el día que él falleció, el último día de los 33 días de luto, era el rabino que desarrolló la parte mística, la parte del Zohar, la parte oculta de la Torah, y todos los demás 5, esos fueron la base de lo que tenemos hoy. Entonces, Rabbi Akiva, con toda su personalidad, pero los 24,000 alumnos dice que murieron por una epidemia, no era corona, pero era una epidemia, según lo que cuenta, y el día 33 ya es día alegre porque dejaron de morir. Ahora le voy a contar una historia con ese que dejaron de morir. Había uno que llegó con el rabino, dijo, rabino, mis animales están muriendo, ¿qué puedo hacer? Y el rabino le dice, mira, tú tienes que dar el valor de un cordero como una ofrenda. Bueno, Dios, rabino, no funcionó, sigue muriendo. Bueno, tienes que dar el cordero mismo para que los gente que están estudiando aquí que coman. Bueno, lo hizo, rabino, no funcionó, siguen muriendo y hasta más. Entonces tienes que agarrarlos y cuando los entierras a los que murieron, a los corderos, tienen que agregarle esta cosa que te doy, cuesta por supuesto $500, y con esto se va a salvar. Y así le dio consejos y cada vez le dice y regresa llorando, rabino, no funciona, siguen muriendo mis animales. Y el rabino sigue dando consejos, hasta que un día llega el tipo llorando, dice, rabino, se acabaron todos mis corderos, se murieron todos. Y el rabino le dice, lástima, tenía más consejos. ¿Qué voy a hacer ahora? Consejos no es suficiente. Ahora, cuando dice que el día 33 es el día alegre porque dejaron de morir los 24,000 alumnos de Rabbi Akiva, ¿saben por qué dejaron de morir? Porque se terminaron, se acabaron, murieron todos. Es como las ganancias del comandante Piro. Se volteó y vio, dijo, una ganancia más como esa y perdemos. Entonces, ¿cuál era el punto alegre de eso que dejaron de morir si todos murieron? 1. 2, dicen que murieron por una epidemia porque no respetaron uno al otro. ¿De dónde sale que si uno no respeta al otro, que es grave, que tiene pena de muerte? ¿En dónde está escrito eso? ¿Qué castigo? ¿Y cómo epidemia que ellos murieron y los demás no? Aquí hay algo en la historia muy interesante que tienen que saber. Rabbi Akiva era uno de los que apoyaron a Bar Kokhba en su revolución en contra de los romanos en el año 132 a 135. Los alumnos de Rabbi Akiva fueron a la guerra porque Rabbi Akiva apoyó la guerra. Y por eso dice el Talmud que estaban viviendo de Gevat a Tiparas, que eran justo los lugares de la guerra. Y no nada más ellos murieron según algunos historiadores, 580,000 judíos en esa desgracia, que los romanos querían terminar y borrar antes, pocos años antes, ¿sí? Estamos hablando 60 años antes, se destruyó el segundo templo, murieron muchísimos judíos, y 60 años después, el año 132 a 135, murieron 580,000 judíos, era más del 50% de los judíos de esa época. Más grave del holocausto en proporción de porcentaje. Era la tragedia del judaísmo más grande de la historia. Dentro de esos 580,000 murieron también los 24,000 alumnos de Rabbi Akiva, y hay algunas pruebas. El Rabbi Shri Gaon, uno de los rabinos de la época de los Geonim, hace más de 1000 años escribe esto, que ellos murieron en la guerra. Rabbi Akiva fue a consolar a Rabbi Ishmael, que murieron sus 2 hijos, y habla de Ahab, de un rey de Israel, que a pesar que era idólatra, ganaron en la guerra porque eran unidos. ¿Qué tiene que ver eso? Ahí está todo el mensaje. No respetaban uno al otro. Se discutieron en qué. En cosas de leyes, de Torah, de espiritualidad, de religión. Discutieron de esto y no respetaban uno al otro. Por la opinión diferente, opuesta del otro, empezaron a pelear, empezaron guerras, odio. ¿Por qué? Con el sello religioso. Ese era lo peor que hay. Y cuando uno sale a la guerra y no respeta a su amigo y no trabaja en equipo, pierde la guerra también. Dice el rey David, eran
creyeron en Dios, tenían fe en Dios, eran muy religiosos. Sin embargo, cuando salieron a la guerra, murieron. ¿Por qué? Porque no estaban unidos. El tiempo de Ahab, el rey de Israel, eran idólatras, pero ganaron la guerra porque estaban unidos. Es decir, cuando estamos unidos, no Estados Unidos, estamos unidos, entonces podemos ganar cualquier batalla, cualquier guerra. Y cuando estamos unidos con fe en Dios y con fe en la gente también, entonces tenemos el equilibrio entre 6 y 7, la parte material, espiritual, el tiempo lineal, el tiempo círculo, todo ese equilibrio podemos ganar a la guerra. Estos días estamos de luto, no porque los alumnos de Rabbi Akiva murieron nada más, sino por el mensaje que tenemos que entender que no se puede estudiar y ser religioso sin respetar la opinión opuesta del otro. Y eso es la parte más importante cuando queremos salir de las cosas negativas, llegar con Dios, recibir la palabra de Dios. Esos 49 días que conectamos las dos fiestas de Pesach a Shavuot es con una condición también: respetar a todas las opiniones, a todos los diferentes. Y yo creo que esos días son históricos, porque no nada más estamos en la cuenta del hombre, no nada más estamos entre Pesach y Shavuot, no nada más recordamos a los alumnos de Rabbi Akiva y a que murieron en la guerra porque no respetaron uno al otro, no como castigo, sino es un resultado. Cuando uno no respeta, entonces no puede avanzar, no puede desarrollar, el mundo va a fracasar. Pero todo esto, y más con el coronavirus, que nos exigió en la unión del mundo, ya discusiones de religión, política, nación, territorios, esto ahora no es el punto. Ahora es cómo salir adelante, dice el mundo. El coronavirus es una palabra que unió a todo el mundo. A todo el mundo. Pero si podemos unir alrededor de algo negativo, seguramente podemos unir alrededor de algo positivo. Recibir la palabra de Dios, salir de nuestro Egipto con esa conexión. ¿Qué podemos pedir más de eso? Lo mejor. Vamos a ver si hay preguntas o respuestas. Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? Bueno, se escucha, dice desde Dallas. Si escucha hasta Dallas, estoy gritando. Aquí en Italia es 2 de la mañana, entonces espero no despertar a los vecinos, pero si escucha hasta Dallas, pero está bien. Rabino, ¿por qué el pueblo hebreo tuvo que esperar 49 días para recibir la Torah en Monte Sinai? Es justo esa clase que escuchamos después que se acaba en unos minutos. Vas a poder escuchar desde el principio que necesitaban trabajar 7 por 7 para cumplir con los sefirot, la parte mística. Necesitaban subir los 49 niveles para poder salir de esclavitud de algo tan bajo a algo tan alto, recibir la palabra de Dios, y todo tenía que ser en procesos. Y aparte de eso, lo que contamos también en las 7 semanas según esto. Dice desde España que Dios mande también mucho saludo a España, a Guatemala también, y a todos los lugares. Gracias a Dios seguimos dando con diferentes personas alimentos y diferentes cosas que podemos, más complicado esta vez con todo lo que está pasando, pero estamos tratando de hacer lo posible también estos días, también a El Salvador, por supuesto, todos estos países lindos del mundo que ahora estamos todos unidos en esto, y esa es parte importante de lo que estamos haciendo. Pero más de todo, después de toda esa clase y todo lo que vimos, recordando las cosas buenas que tenemos, apreciar lo que tenemos y entender que debemos salir de esto unidos, porque es la única condición importante para conectar desde Pesach, salida de Egipto, hasta Shavuot, recibir la Torah y después entrar a Israel con todo lo que hablamos hoy. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias.